Ya conversamos con el ministro de Salud, quien nos ha hablado sobre toda esta estrategia, este esfuerzo que se hace en materia de salud en el país y que sin duda no se hubiese logrado sin los diputados en la Asamblea Legislativa. Me refiero a la nueva Asamblea Legislativa. Esta mañana tengo el gusto de recibir a dos de ellos, Elisa Rosales, diputada de la Asamblea por Nuevas Ideas, y también el diputado Raúl Castillos. A ambos les doy una cordial bienvenida. Buenos días, Marisol, gracias por el espacio. Buenos días, Raúl. Qué bueno que podamos compartir con la población acerca del trabajo legislativo que realizamos el día de ayer y todas las buenas noticias que traemos. Diputado Castillo. Buen día, Marisol. Un saludo al pueblo salvadoreño que está pendiente siempre de esta entrevista. Agradecidos también con Dios por estar acá y pues darte las gracias por siempre hacernos esta invitación para venir a informarle a la población sobre nuestro trabajo. Por supuesto que sí. Hablábamos con el ministro de Salud sobre la gran labor que se está realizando y que sin duda se ha logrado gracias al apoyo que se le ha brindado al Ministerio de Salud desde la Asamblea Legislativa. Creo que nadie olvidará cómo la pasada Asamblea Legislativa le negó presupuesto, le negó votos, le negó medidas para poder afrontar el inicio de la pandemia al gobierno de la República, y pues queda en la memoria de todos los salvadoreños, es parte de nuestra historia. Pero ahora quiero compartir qué fue lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa, y es que con 81 votos a favor los diputados aprobaron reducir el impuesto sobre el valor agregado IVA a los combustibles durante 15 días. Esto para aliviar las afectaciones en la población a causa de la inflación internacional. Recordemos que esta fue una iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele. Y 81 votos a favor, queda aprobada la pieza 4A. Una vez más, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa respaldaron las acciones anunciadas por el presidente Nayib Bukele ante la crisis que se vive en el mundo por el incremento de los precios del petróleo, al aprobar las disposiciones transitorias para reducir parte del IVA que se paga por cada galón de combustible. Eso es lo que nosotros buscamos. Cambiar vidas, aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Y sabemos que va a haber un sacrificio de las finanzas públicas por la recaudación. Pero hoy, más que nunca, nos necesita nuestra gente. Estas disposiciones permitirán reflejar un ahorro en el bolsillo de los salvadoreños durante 15 días a partir de este miércoles, para que los precios se reduzcan significativamente. Para todos aquellos taxistas, transporte público, definitivamente es un valor bastante interesante que le permite a la población no subirle a los costos. Creo que ese tipo de acciones son las que nosotros debemos aplaudir de un gobierno que realmente pone en el centro a los salvadoreños. Según los diputados, el mandatario salvadoreño se ha preocupado por minimizar el impacto de la crisis que se vive internacionalmente y que no dejan de afectar al país, acciones que en el pasado jamás se tomaron en cuenta. En el 2008, en mayo, el petróleo, el barril llegó a $125 en gobierno de Arena. Y no vi una propuesta similar, ¿verdad? En el 2011... también llegó ahí por los $127 en gobierno del FMLN, del prófugo Mauricio Funes, y yo no vi una propuesta similar. Con esto, la población dejará de cancelar los 28 centavos en concepto del impuesto FEFE y Cotrans, sumado a ello un porcentaje del IVA que se reducirá de la gasolina especial, regular y diésel. El Salvador, como el resto del mundo, ha enfrentado una serie de crisis en la historia, y en nuestro país, desgraciadamente, cuando se han enfrentado otras crisis, los gobiernos en turno parece haberlas invisibilizado y toda la carga caer en la población. Lejos de iniciativas como la que aprobaron ayer, se incrementaban otros impuestos. ¿Qué es lo que está haciendo esta nueva Asamblea Legislativa por la población salvadoreña? Bueno, desde la nueva Asamblea lo que estamos haciendo es apoyar la gobernabilidad que el presidente Nayib Bukele está impulsando. Hemos visto cómo a lo largo de estas crisis que han habido, iniciando con el COVID-19, el presidente Nayib Bukele lo que puso en el centro fue el bienestar de la población salvadoreña. Y ahora que estamos enfrentando una crisis por el conflicto que se está dando en Europa, sabemos que el precio de los combustibles no es algo que podamos controlar como gobierno,
pero sí se están haciendo y se están tomando medidas específicas para que esto no afecte el bolsillo de los salvadoreños. Vamos a convertirnos en el país de la región donde los precios del petróleo van a ser mucho más baratos que en otros países. Y bueno, eso es gracias a este tipo de iniciativas. Empezamos hace un par de semanas aprobando quitarle el Cotrans y el FEFE, y eso significó 28 centavos menos en cada galón de combustible. Y ahora se está quitando un porcentaje del IVA. Sabemos que el IVA es prácticamente lo que mantiene al Estado. No podemos quitarlo completamente, pero sí se está quitando un porcentaje bastante significativo que va a representar un alivio en el bolsillo de los salvadoreños. Así que este tipo de medidas son las que como nueva asamblea vamos a estar apoyando, porque sabemos que van a significar un gran beneficio para la población salvadoreña. Una medida, una iniciativa del presidente Nayib Bukele, quien lo expresó a través de sus redes sociales y dijo es para aliviar, consciente de lo que representa el aumento de 20-25 centavos en el galón de combustible. Yo creo que todos los países del mundo han sido golpeados por el tema de la crisis, la inflación, el alza de los precios. El Salvador no es la excepción. La diferencia que tiene El Salvador es contar con un mandatario que va al encuentro de los problemas y propone soluciones viables sin afectar también que en El Salvador se paralice de alguna forma todo lo que él está ejecutando en beneficio de la población. Y me refiero porque la oposición muchas veces han dicho ellos que ya tienen un año, más de un año, de haber presentado serias medidas contra... Ellos tienen la solución de todo, según ellos, según la oposición, según el FMLN, según Arena, tienen la solución a todos los problemas que El Salvador enfrenta. Sin embargo, en el pasado hemos visto nosotros cómo en medio de las crisis lo que hicieron ellos es poner impuestos. Y lo digo específicamente, ya lo decía ayer el diputado Auerbach, cuando el petróleo llegó a más de $120, lo que hizo el presidente Sánchez Serén fue irse para Cuba, porque ante cada crisis se iba para Cuba. Se iban a paro los buceros, se iba para Cuba. Entonces, no teníamos un presidente. Ahora hay un presidente que es un estadista, que tiene información de primera mano, que sabe qué es lo que se puede afectar y qué es lo que no se puede afectar, que sabe perfectamente de qué dinero disponer y cuál no. Al final lo que nosotros buscamos junto con el presidente, y ayer a través de sus redes sociales él lo ha dejado bien claro, es el trabajo articulado de la Asamblea Legislativa, porque en las anteriores legislaturas, cuando se daba un fenómeno de crisis, ellos a veces pasaron como 2, 3 días discutiendo si había o no una emergencia. Nosotros entendemos el clamor de la población. Es evidente que están siendo golpeados por el alza en los combustibles, la economía de las familias salvadoreñas se debe de cuidar, por eso el presidente decidió enviar esta iniciativa, que al final de cuentas significa esa disminución para todos los que hacen uso del combustible, que van a las gasolineras, pero no solamente se queda allí, también el gobierno ha desplegado a los auditores de la Defensoría del Consumidor para que verifiquen que se estén dando precios justos, que estas alzas del combustible se apliquen debidamente, que no se abuse, porque vivimos en un sistema, este Estado salvadoreño ha vivido en un sistema de corrupción que está en todas las áreas, entonces necesitamos controlar eso y nosotros como Asamblea Legislativa por supuesto que vamos a apoyar siempre este tipo de iniciativas. Quiero dar los datos, la reducción ha sido del 4.75% en el IVA de la gasolina especial y una reducción del 5% en el IVA de la gasolina regular. Una decisión que se toma de manera adelantada, lo hablábamos también con el ministro de Salud, cómo irse adelantando a las crisis, a las situaciones. Cuando se redujo el FEFE y el Cotrans, ustedes tuvieron una sesión extraordinaria, fue un día domingo que trabajaron para que ya el lunes los salvadoreños amaneciéramos con esta reducción en los combustibles y ahora vemos este trabajo que realizaron el día de ayer. Es importante destacar que no solo es el combustible que colocamos los que tenemos el privilegio de ir en un vehículo, sino que esto es una cadena de valor, esto se traduce en los costos del pan que usted va a ir a comprar, porque la panadería que traslada viene a apoyar toda la economía, diputada. Por supuesto, reducir los precios de los combustibles nos asegura que no va a haber una inflación o que la economía de nuestro país pues se va a mantener estable. Sabemos que la mayoría de productos
bajo un aumento del combustible, también se disparan. Y bueno, también se han tomado medidas para poder aliviar otro tipo de productos. Por ejemplo, los productos de la canasta básica se les han reducido los aranceles. En estas mismas plenarias que tuvimos el domingo hace un par de semanas, pudimos reducir esos aranceles que son los de introducción al país. Eso nos dice que vamos a tener una canasta estable y le llevamos ese alivio a los bolsillos de los salvadoreños. Definitivamente esto es tener una visión de país, es tener una visión que coloca en el centro el bienestar de la población salvadoreña y pues sobre todo es saber reconocer y leer el panorama internacional que se está viviendo para poder tomar las medidas adecuadas en los momentos y en los tiempos adecuados y así que la población salvadoreña no sufra lo que se va a estar sufriendo en otros países. Esperamos pues que en otros países también los presidentes tomen este tipo de medidas para que la población no sea la que sufra, pero mientras ellos lo hacen, El Salvador va a la cabeza gracias a esas iniciativas del presidente Nayib Bukele que son muy acertadas y nosotros hemos apoyado desde la Asamblea Legislativa. Y es que es impresionante hablar de las 3 crisis que estamos enfrentando como humanidad. Es en todo el mundo, obviamente El Salvador no es la excepción. Primero, la pandemia del coronavirus que tristemente está muy lejos de irse, está muy lejos de pensar que el COVID va a acabar. Después el tema de los fletes, que ha sido otra enorme crisis que ha incrementado los precios. Y ahora este conflicto, también muy triste conflicto que está cobrando vidas y que es muy doloroso entre Ucrania y entre Rusia. Es decir, 3 crisis que se deben enfrentar. Y ya lo decía usted, el presidente de la República es un estadista y quiero mostrar en pantalla el tuit que colocaba el presidente de la República, Nayib Bukele, tratando de que como nación, como población, enfrentemos estas 3 crisis que se han unido y que están afectando a todo el mundo. Y dice el presidente de la República, luchando contra la inflación y la crisis mundial. Y ahí está nuestra bandera de El Salvador. Ese es el esfuerzo que se está haciendo para nuestro país. Y es que Ciesca Centroamérica mostraba cómo los precios de los combustibles a partir de la nueva reforma aprobada en El Salvador, los precios de gasolina quedan así. Y usted lo tiene en pantalla. El país con el precio más bajo es El Salvador con 4.15. Después está Nicaragua con 4.61, le sigue Honduras con 4.79, Costa Rica con 4.84 y también está Guatemala con 4.97. Pero ahí está nuestro país con 4.15. Es un gran trabajo el que se está haciendo, es una verdadera lucha. Por supuesto, es que la población debe tener claro también de dónde venimos. No ha sido fácil para este gobierno enfrentar una pandemia, pero porque todos los países la han enfrentado. El detalle aquí es cómo la ha enfrentado El Salvador y posicionarse como el número 1 en un manejo adecuado de la pandemia. Significa que hemos tenido momentos de crisis muy difíciles. El presidente pues ha llamado a una cuarentena hace 2 años que tuvimos que quedarnos encerrados en nuestras casas, pero el presidente no solamente dio la orden o promulgó un decreto para que se hiciese todo este montaje, sino que también acompañó a las familias con $300 y luego de eso acompañó a las familias con un paquete de alimentos que estuvo llegando regularmente, a veces hasta 2 veces por mes, para que las familias pudiesen alimentarse, y lo hizo sin excepción alguna, es decir, todo El Salvador fue testigo de eso. Esto implica un gasto para el gobierno, que se dejaron de hacer muchas cosas, pero en ese momento era prioridad dar atención a la alimentación de la población. Luego vino la etapa donde apareció la vacuna. Entonces, ¿qué hizo El Salvador? Posicionarse como el país principal en toda la región en adquirir vacunas para la población. Hasta el momento tenemos hasta la 4ª dosis, que es voluntaria, que significa que estamos buscando nosotros que nuestra población no vaya a fallecer por el COVID. Por eso tenemos uno de los índices más bajos en mortalidad por esta enfermedad. Fuera de eso viene la crisis de la inflación, el alza de precios. Posicionarnos en este momento como el país de la región que tiene los precios más bajos en combustible, sin duda alguna habla del excelente trabajo que ha hecho el presidente al frente de este fenómeno que no tiene nada que ver con su gestión, que es un factor totalmente externo, no tiene que ver el tema de la inflación con alguna decisión que haya tomado el presidente, sino que a nosotros nos golpea por las decisiones que toman los países que son potencias mundiales. Entonces ahora, la forma de enfrentar que hemos hecho en la Asamblea Legislativa, el presidente nos pidió que nos envíe unas iniciativas y que si pudiésemos verlos en fin de semana, pues los vimos día domingo y le quitamos 2 impuestos al combustible. Sin embargo, el alza que se vino el día de ayer,
ahora se va a ver reducida porque también vuelve a enviar otras iniciativas. La plenaria de ayer terminó cerca de las 11 de la noche con las últimas iniciativas que envió el presidente, porque son una serie de medidas que no tienen solo que ver con el tema de combustibles, sino que con los precios de insumos agrícolas, la exoneración de impuestos a viveristas, etcétera, que son un montón de medidas, la exención de impuestos para la importación de las tablets que se le van a dar a los niños. Significa que este gobierno no únicamente está centrado en el tema de la inflación, sino que las demás cosas van caminando a la par. Lo importante aquí es que la población tenga la garantía que, aparte que nosotros en la Asamblea Legislativa, junto al presidente, estamos luchando para que su bolsillo no sea afectado, tampoco los temas sociales se van a descuidar, ni los programas que está implementando el gobierno. Estas son las medidas y por eso tenemos esa gráfica que va a implicar que tengamos el combustible más barato de la región. Por supuesto que la cadena productiva del país va a tener un impacto positivo en ese sentido. Las cosas van a costar menos porque si el combustible cuesta menos, la cadena productiva baja el costo y los salvadoreños podrán obtener productos a menor precio. Y hay que reconocer que cuando usted habla de todas estas iniciativas que se han tomado desde el Ejecutivo y que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa en este trabajo, en esta gobernabilidad que ahora está experimentando El Salvador, cuando encontraron unas arcas del Estado vacías, porque habían sido realmente torturadas por procesos de corrupción que todos hemos conocido. Claro, encontramos arcas completamente saqueadas. El bolsillo de los salvadoreños había sido afectado por esto. El dinero que los salvadoreños aportan había estado en los bolsillos equivocados, sin inversión en el desarrollo de El Salvador. Por ejemplo, ayer también hemos aprobado que los fondos de emergencia que fueron destinados a las municipalidades en aquel momento durante la pandemia, cuando esto empezó allá por el 2020, se aprobaron estos fondos de emergencia para que las municipalidades pudiesen atender las necesidades de los salvadoreños. Luego, esta nueva asamblea pues aprobó que el Ministerio de Hacienda pudiera hacer una auditoría especial para ver cómo había sido el manejo de esos fondos y se encontraron muchas sorpresas definitivamente. Se han encontrado que los fondos no fueron utilizados de la mejor manera y en muchas municipalidades los fondos ni siquiera fueron usados. Entonces han quedado algunos remanentes como si en ese momento no hubiese habido necesidad para la población. Yo creo que todos los municipios, toda la población necesitaba ayuda y necesitaba programas enfocados a salvarlos de la crisis, pero las municipalidades con una mala administración decidieron no hacerlo. Ahora estas nuevas administraciones están retomando esos fondos y ayer hemos aprobado que los puedan utilizar para proyectos de desarrollo. Están a libre disposición, así que me parece que esta va a ser también un punto muy importante en el desarrollo local de nuestro país y bueno, el llamado para que las municipalidades lo administren de la mejor manera, porque también se ha dejado en esta libre disponibilidad, se ha dejado para que también puedan sumarse al apoyo de la crisis por la inflación que estamos viviendo a nivel internacional, para que las municipalidades también se sumen a ese gran esfuerzo que el presidente Nayib Bukele y que esta nueva asamblea estamos impulsando. Sabemos que el trabajo articulado es lo que va a contribuir para que la población tenga respuestas a esas necesidades tan grandes y sobre todo en estos momentos de crisis es importante que permanezcamos unidos y que no se tome la posición que tiene la oposición. Definitivamente es lamentable ver que ellos no votan en favor de las medidas que van a beneficiar al pueblo. Tienen todavía algunas alcaldías a nivel nacional y no votaron porque estos fondos fueran asignados. Así de cruda es la realidad. Y bueno, la oposición piensa que cada voto que no da está afectando a nuevas ideas. Y eso no es cierto. Están afectando a la población salvadoreña porque le están dando la espalda nuevamente. Así que es lamentable esa postura, pero decirle a la población salvadoreña que nosotros como bancada CIAN tenemos la mayoría que ustedes nos entregaron y nos confiaron ese 28 de febrero y con esa mayoría es que estamos trabajando por llevar medidas que beneficien a cada uno de ustedes. Vamos a ir a la pausa. Solo quiero recordar el tuit del presidente del Partido Nuevas Ideas cuando decía: cuando hay voluntad, hay cambios. Cuando hay presidente, se nota y nosotros tenemos el mejor. Es lo que decía el presidente de Nuevas Ideas que ha sido la fracción que ha acompañado estas iniciativas del presidente de la República, Nayib Bukele, y que están reduciendo el costo de los combustibles y nos coloca en el precio más bajo de todo Centroamérica. Ya lo veíamos, $4.97, casi los $5 está alcanzando en países como
nuestro vecino país, Guatemala. Vamos a la pausa, regresamos con más. Bueno, pero no solo eso, el presidente de la República también hizo otras iniciativas respecto a la energía eléctrica. El gobierno garantiza que no se registren alzas en el precio de estos servicios importantes como la energía eléctrica y el agua potable durante los próximos 6 meses. Por ello, el presidente envió un pliego de reforma que también contaron con el aval del Pleno Legislativo. Les contaremos quiénes votaron a favor. Veamos la nota. A medida que se va a mantener el precio de la luz, así sea que nosotros tengamos que sacrificar nuestros costos de venta. Para hacer realidad ese beneficio a la población salvadoreña, la Asamblea Legislativa reformó la Ley General de Electricidad. Cuando suben los precios del combustible, aumenta por ende el precio de la energía eléctrica. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este decreto? Que no se afecte la tarifa eléctrica que reciben todos los salvadoreños cuando les toca pagar su factura a final de mes. Mediante la reforma se regularán los precios de energía y capacidad contenidos en contratos de las distribuidoras, reduciendo así el impacto en toda la cadena productiva por el alza en el costo de combustible. Estamos también haciendo que el 35% de la energía de la CEL que es producida por energías renovables sean contratadas por parte de las distribuidoras y poder bajar el costo de la energía que viene dada por el alza del petróleo. Y para mantener el costo de otro servicio vital como el suministro de agua potable, el Pleno reformó el decreto legislativo número 119 para que la CEL cubra la demanda de energía eléctrica de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA. Con esa medida se reduce el riesgo de un incremento en la prestación del servicio. Esto ayudará a mantener un pliego tarifario accesible y subsidiado a la población que más lo necesita. Luego de estas aprobaciones a iniciativa del Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele ratifica su compromiso de proteger las finanzas de las familias salvadoreñas ante la inflación mundial. Decía el presidente de CEL, Daniel Álvarez, estamos haciendo que el 35% de la energía de El Salvador sea producida por energía renovable y que esta pueda bajar de precio ante el alza del petróleo. Y es que fue lo que mandató el presidente de la República, que lo vimos en esa cadena nacional cuando se dirigió a todo el pueblo salvadoreño y decía, estamos enfrentando una crisis, pero vamos a ver, por el tema del combustible, por el tema de la energía eléctrica, ha mandado estas 11 medidas económicas a los auditores, a que se cumpla la ley, a que no existan abusos. ¿Quiénes no votaron por estas iniciativas? Bueno, como siempre la oposición generando ahí la desestabilización que piensan ellos que pueden generar. Y definitivamente la Asamblea Legislativa ya no está en función de esas cúpulas de poder, de esas élites con las que ellos trabajaban y las que les llevaban esos maletines negros que les permitían generar votaciones a favor únicamente de ellos y no de la población salvadoreña. El tema de la electricidad es un tema que ha sido sumamente olvidado en nuestro país y que se ha quedado sin una reglamentación y una normativa adecuada. Desde la Comisión de Economía venimos trabajando este tema de la electricidad desde hace varios meses y se habían hecho varias reformas a la ley de electricidad en las que se reconocía, por ejemplo, como un bien público. Y eso hace que pueda llegar a toda la población salvadoreña y ahora se viene a reforzar ese tema para que se logren mantener los pliegos tarifarios, pero no solamente en la estabilización de precios, sino teniendo una visión más a largo plazo y para poder renovar toda la matriz energética de nuestro país. Sabemos que a nivel internacional los países han adquirido un compromiso por generar energías renovables, energías limpias, y El Salvador no se puede quedar atrás. Sabemos que tenemos los recursos naturales para poder generar esas energías limpias y así llevar el servicio de energía eléctrica a la mayoría de la población. Diputado Castillo, ¿cómo puede justificar la oposición no votar por una reducción en los precios de la electricidad para la población salvadoreña? Lo que pasa es que la oposición en la Asamblea Legislativa deslegitima cualquier iniciativa que llegue de parte del presidente o de la bancada por temas absurdos.
Perdón, pero aquí el caso no es que sea solicitado una iniciativa del presidente. El beneficio va para el bolsillo de la población salvadoreña. Al presidente de la República no le va a afectar que le incrementen el recibo de la electricidad. Son todas estas familias que viven en condición de vulnerabilidad. Pero es que nunca la oposición le interesó los temas sociales, mucho menos los del pueblo. Y yo te doy un caso específico de la postura, por ejemplo, de la diputada del FMLN que ayer nos daba un discurso con motivo del Día Mundial del Agua. Hablaba de las necesidades de la población, como que si este gobierno era el que había administrado ANDA, porque criticó mucho la gestión de ANDA, como si este gobierno es el que tiene a las familias salvadoreñas sin el recurso, como si este gobierno hubiese gobernado por lo menos unos 40 años. Y resulta que quien estuvo en el gobierno anterior fue justamente el FMLN, el partido por el cual esta diputada ahorita está en la Asamblea Legislativa, y pese a sus críticas, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Un ANDA con un déficit de $20 millones que estaba en la quiebra. Y un titular de ANDA encarcelado por supuesto, que enfrentó un proceso judicial. ¿Qué es lo que resulta de todo esto, Marisol? Que encuentra este gobierno a ANDA en la quiebra y tiene que buscar un mecanismo para poder sacar adelante esta institución. Ahorita el presidente Rubén Alemán, que está haciendo una excelente gestión, por supuesto que cada una de las iniciativas que él ha presentado a la Asamblea Legislativa le hemos apoyado, y prueba de ello es justamente esta iniciativa que ha llegado por parte del presidente para que el pliego tarifario del agua, los salvadoreños, que son al final, son 3 elementos por los cuales el pueblo resiente su bolsillo: los precios de la canasta básica, el pago del recibo de energía eléctrica y el pago del recibo del agua. Entonces estos precios se van a mantener gracias a eso. ¿Cuál es la versión del FMLN, de Arena y de los otros 2 partidos satélites que les acompañan? Ellos ven un tema que no necesariamente tiene que ver con el pueblo. A ellos es cuestión de dónde van a sacar los fondos después. A ellos les interesa estar cuestionando que de dónde va a venir el dinero después. Miren, aquí lo importante es paliar la crisis y resolverle al pueblo salvadoreño. Sabrá el ministro de Hacienda de qué manera va a ordenar las finanzas en la medida de que no se detenga los programas sociales que esté ejecutando el gobierno, ni ningún otro proyecto, porque eso ha pedido el presidente. Si bien es cierto, se van a congelar, digamos, de alguna manera las tarifas de energía eléctrica y de agua, el presidente fue bien claro que la obra pública no se va a detener en el país, y eso va acompañando cada una de estas medidas. Cuando el país enfrenta un alza en el precio de los combustibles, nos vamos a ver golpeados completamente en toda la cadena. Esto implica productos de la canasta básica, esto implica pagos de servicios básicos, todo sube. Aquí lo importante es que se tomen decisiones acertadas. A la oposición jamás le interesó al pueblo, y prueba de ello está el montón de funcionarios presos porque se robaron dinero del pueblo. No están allí porque se les está haciendo una falsa acusación. Se robaron el dinero del pueblo. Prueba de ello es que las calles que ahorita está ejecutando la DON no están construidas. Los proyectos de agua potable que está ejecutando ANDA, que hasta el momento se están inaugurando, no estaban realizados, pero el dinero lo tuvieron. ¿Cómo es que pudiesen faltar $20 millones en ANDA, pero la situación del país, teníamos una planta potabilizadora que estaba comida por el óxido, la de las pavas? ¿Quién la ha rehabilitado? Fue el presidente Nayib Bukele a través de sus funcionarios. Entonces, esto es lo importante que la población debe de tener claro. Si bien es cierto, las posturas de la oposición en la Asamblea Legislativa es deslegitimar, es criticar, es oponerse, yo creo que si alguien creía que en la Asamblea íbamos a tener una oposición constructiva, lo que tenemos es una oposición ignorante de las necesidades del país. Una inflación que se ve cada vez que va a ir afectando, va a ir creciendo, no va a ser corta. Se toma este periodo de 6 meses. ¿Cómo va a percibir la población? ¿Habrá una reducción o se van a congelar los precios? Bueno, definitivamente la población va a percibir una estabilización en los precios. Por supuesto, no nos vamos a ir al alza en ninguno de los aspectos que afecten la economía familiar de los salvadoreños. Decirles que el día de ayer aprobamos 2 decretos en función de ANDA. En uno hemos aprobado 16 millones para fortalecer todo el funcionamiento de ANDA, y también en otro, en conjunto con la CEL,
se ha aprobado para que ANDA no pague intereses moratorios por el servicio de energía eléctrica que es utilizado para poder generar el agua que llega a las viviendas de los salvadoreños. Entonces, es con esto que se está demostrando que se genera el trabajo articulado. Por supuesto, sabemos que ANDA ha dejado de percibir ingresos por el tema también de la crisis que se está viviendo en nuestro país. Hay muchas personas que no han sido capaces de poder pagar por su servicio de agua potable. Entonces, ANDA ha dejado de percibir estos ingresos, lo que ha hecho que caiga en un tramo de moras. Entonces, ahora la CEL está apoyando para que todos los intereses por moras se puedan ir subsanando y así ANDA no tenga que pagar eso y se tenga que invertir mejor en poder fortalecer el servicio de agua potable para los salvadoreños. Diputado Castillo, por la época seca, el verano que ya prácticamente inició, se tenían que registrarse alzas en las tarifas para los meses de abril y julio. Es decir, estas ya no se van a realizar. Correcto. Lo que ocurre es que con este tipo de iniciativas nosotros logramos que los precios, como bien decía la diputada Elisa, se estabilicen, que la población no vaya a percibir un aumento. En esta época ya es común que el pueblo reclame que se va al alza, pero es normal, estamos en una época seca, entonces la energía eléctrica que se produce tiende a alzar su costo. Como Asamblea Legislativa debemos de ser muy responsables, entendemos la situación que está viviendo el país, entendemos también que la situación no puede ser controlada a totalidad por el gobierno. Yo sé, ya quisiera el presidente Nayib Bukele y ya quisiera por lo menos la bancada SEAN y los aliados que la economía del país, que la situación del país fuese diferente a la que estamos viviendo, pero también nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados a lamentarnos por una crisis que está golpeando no solo a El Salvador, sino al mundo entero. Aquí lo que buscamos nosotros es darle soluciones al pueblo, que cuando la señora que ahorita está asustada porque le vino un incremento en la tarifa de energía eléctrica o de agua, pues ya para el próximo mes pueda haber esa disminución, pueda estar más tranquila, pueda hacer su presupuesto, pero es algo que también la población debe de colaborarnos en entender que las cosas no están fáciles para ninguna nación en el mundo, que el fenómeno de las guerras, de la guerra que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania está afectando fuertemente la cadena productiva mundial. Aquí es cuando ponemos a prueba cada país y cada gobernante. A Dios gracias. Desde el 2019 contamos con un presidente que ha dado la cara por el pueblo, que ha escuchado el clamor de la sociedad, que ha escuchado ese clamor de la gente más necesitada y este tipo de iniciativa viene justamente a responder a esa súplica de la población, a los que se ven más golpeados, que al final del día partidos como el FMLN, partidos como Arena, que decían representar a las mayorías, les dieron la espalda, pues ahora les estamos demostrando el por qué ellos confiaron en diputados como la diputada Elisa Rosales y mi persona, que estamos allí para apoyar este tipo de iniciativas. Y lo verán cuando vayan al supermercado, al mercado, cuando vayan a pagar sus recibos de energía eléctrica, verán la disminución, verán los ahorros que se hacen gracias a las gestiones del presidente Nayib Bukele. Hay 4 hidroeléctricas, 2 geotérmicas. El presidente de la República en esa misma cadena decía: hagamos el esfuerzo todos porque los precios de la energía eléctrica no se eleve. Este llamado está llegando a todos. Por supuesto, todas las instituciones están en función de esto, pero es la visión integral que se tiene de cómo manejar las políticas públicas, es la visión integral que se tiene para poder articular el trabajo de todas las instituciones en función de la población. Bueno, hemos visto los esfuerzos importantes que se están haciendo desde la CEL, desde ANDA, para poder generar infraestructura de calidad que permita llevar el servicio de agua potable hacia la población. Así que a nosotros como nueva Asamblea no nos queda más que apoyar este tipo de medidas, este tipo de proyectos, de iniciativas que vienen por parte del presidente Nayib Bukele, que lo único que buscan es generar beneficio para la población y, por supuesto, cambiar toda esa mala administración que hubo en años anteriores y así se pueda diversificar, por ejemplo, la matriz energética del país y se pueda también fortalecer el servicio de agua potable para la población. Hay voces disonantes que a través de redes sociales dicen es una asamblea al servicio del presidente de la República, pero lo que estamos viendo
es una asamblea al servicio de la necesidad del pueblo salvadoreño y sobre todo, insisto, de las familias que viven en condición de vulnerabilidad. Correcto, Marisol. Y gracias por esa comentario. Muchas personas, sobre todo la oposición, critica el por qué nosotros apoyamos las iniciativas que envía el presidente a la Asamblea Legislativa. Miren, la mayoría de diputados apoyamos al presidente para llevarlo a la presidencia. Fuimos parte del Plan Cuscatlán, conocemos el enfoque y la visión del presidente. Sería ilógico que un diputado de Nuevas Ideas se oponga a una medida que el presidente envíe a la Asamblea Legislativa y que va a impactar al pueblo salvadoreño positivamente. Yo creo que aquí como que no se entiende muchas veces lo que es el trabajo articulado con una asamblea que entendió la visión del presidente, que apoyamos al presidente para llevarlo allí donde está y que luego nos sumamos a la vida política del país para cambiar la realidad oscura que tenía esta patria, donde todo era a través de negociaciones. Entonces, nosotros como diputados, por supuesto, que vamos a apoyar cada una de las iniciativas que lleva el presidente, porque ¿en cuál de las iniciativas ha afectado a la población? ¿Acaso los $300 le afectó a la población? ¿Acaso los paquetes de alimentos, las vacunas, el Hospital El Salvador, el Chivo Pets? ¿Acaso todas ese tipo de iniciativas afectan a la población? De ninguna manera. Yo creo que lo que afecta a la población es la corrupción, los sobresueldos del pasado, los robos descarados a las instituciones. Lo que ha afectado es que sacaran el dinero del Banco Central de Reserva a los gobiernos del FMLN en bolsas negras. Lo que ha afectado son los 300 millones que se llevó Mauricio Funes para Nicaragua o el otro montón de dinero que se robó Sánchez Serén. Eso le afecta a los 4 presidentes de Arena que prácticamente hicieron el fraude más grande a la patria. Eso es lo que afecta. Pero que los diputados apoyemos las iniciativas que envía el presidente, por Dios, hay que darle aplausos a las iniciativas que están llegando y a lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa, porque ahora sí el pueblo tiene representantes. Gracias por haber estado con nosotros. Creo que la población salvadoreña, cada vez que pagamos nuestros impuestos, lo que queremos es ese retorno en beneficio y sobre todo, insisto, de las familias en condición de vulnerabilidad. A seguir trabajando todos, a poner nuestra parte todos para seguir construyendo un mejor El Salvador, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestros puestos de estudio, todos a seguir trabajando y que esta inflación no azote a nuestro país, o que lo azote en el menor en la menor medida posible. Gracias, diputada, y gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Gracias a ustedes por haber acompañado, por supuesto, a esta servidora en Entrevista M. En nombre de todos los que hacemos posible esta producción, les esperamos mañana en punto de las 6:30 de la mañana en una nueva entrevista.